Bienvenidos a este nuevo episodio. Venimos de vivir algo muy especial porque el viernes pasado, con Euforias Producciones, estrenamos He nacido para verte sonreír. Una función que tuvo mucha emoción, silencio y mucha ternura también, que nos atravesó a todos en el escenario y también a la gente en la platea. Fue un estreno que nos dejó la verdad que vibrando y por eso hoy quiero compartir con ustedes un poquito más sobre esta obra, que seguimos recorriendo y que, dato, en octubre tendrá una función adaptada en el Teatro de la Comedia. En este episodio, junto acá a mi compañero Leandro Blanco, que está acá presente. Hola Iri, acá listo para este programa muy especial. La verdad que sí, es muy especial, pero antes vamos a hablar, para que la gente entienda, de su autor, a contar la historia. Y también tenemos la cereza de todo este episodio, que es la entrevista con sus dos actores. Pero bueno, primero lo primero, y He nacido para verte sonreír es una obra de Santiago Loza, que él es dramaturgo, guionista y director argentino. Loza, bueno, es reconocido por tener un estilo profundamente humano, íntimo y poético, y sus textos en realidad suelen hablar de lo pequeño, lo cotidiano, pero con toda una potencia enorme que nos conecta con lo esencial. Yo creo que es todo muy indie, como esas películas menos es más, pero bueno. Además de teatro, el señor Loza también escribió y... todo tiene sentido, dirigió cine, insisto, siempre con este sello de toda sensibilidad y toda una mirada hacia los vínculos. Y esta obra lo que nos invita es justamente a eso, a entrar en un universo mínimo de madre e hijo, donde lo que se juega es nada más ni nada menos que la memoria, el amor y la despedida. A todo esto ustedes dirán de qué trata la obra. Bueno, sinopsis, 2 puntos. La obra en realidad nos presenta a una madre y a un hijo que están juntos en el umbral de una separación inevitable. Entre ellos hay recuerdos, reproches, silencios, pero también gestos de ternura y de profundo amor. Es una conversación íntima cargada de emoción que habla del dolor de dejar ir, pero también de la necesidad de haber estado ahí, de haber compartido. Es un retrato delicado y conmovedor sobre los vínculos y sobre el modo en el que todos debemos aprender a soltar. Ahora sí, la parte que todos estamos esperando, le doy la bienvenida a sus dos protagonistas, Jonathan Frías. Hola Iri, ¿cómo estás? Que hace del hijo, ¿todo bien vos? Muy y bien. La señorita Jessica Blanco, que hace de la madre. Muy bienvenidos. Muchas gracias. Gracias a ambos por recibirnos acá. Bueno, ¿están listos para la entrevista? Sí, ¿Arrancamos? claro. Bueno. Totalmente. Lo que en realidad le quería preguntar, más que nada a vos, Jess, que también sos la directora, que cómo llega esta obra a tus manos y en realidad cuál es el porqué. O sea, vos por qué elegiste He nacido para verte sonreír y decir, che, mira, me gusta esta obra, va para que la haga Euforia. Porque soy complicada, nada más. No. Buen punto. En realidad buscábamos una obra que tuviera el tenor o lo más parecido a Como si pasara un tren, que es la que hicimos el año pasado y a principios de este, en relación a la temática social, ¿sí? A tocar alguna temática social que creamos nosotros que haya que poner sobre la mesa y poder, no sé si debatir es la palabra, pero simplemente como que el arte la pueda mostrar, que se pueda hablar de eso, ¿no? Y así como si pasara un tren era la discapacidad, nos parecía que la salud mental era una temática que hoy en día es necesario abordar. Entonces empecé a buscar obras en relación a eso y entre todas las que encontré estaba He nacido para verte sonreír. Así que la vi y cuando la vi dije, bueno, es esta. no hay que buscar más. Me encanta, me parece genial que toque el tema de la salud mental, que es muy poco común en teatro, bueno, en cine en general, en hablar de la vida. Sí. Y ahora sí, para ambos, tipo en plan actores, lo que quiero preguntar es qué los atrajo del texto y básicamente cuando lo leyeron por primera vez y qué los convenció de querer ser parte de este proyecto. Ustedes dijeron, sí, es por esto, me sumo a este barco. Bueno, que no tenía texto, Ah, Claro. que es algo que al principio creí que estaba bueno y después me di cuenta que no tanto. No, qué sé yo, es una obra que, como decías, está muy cargada de mucha emotividad. A lo largo de la obra vas descubriendo en esa madre esos rasgos personales de ella y de su salud mental también, que creo que se pone en juego. Cuando hablamos de la temática, no es solo que tiene un hijo que está muy atravesado por un cuadro muy severo, sino que se pone en juego también y se pone sobre la mesa la salud mental de la mujer propiamente. ¿Sí? Perdón, John, ¿vos no tenés texto entonces? No, nada, absolutamente nada. Esta obra, el encanto que tiene para mí como desafío personal es justamente eso, que tiene
Es una obra en la que en ningún momento me voy de escena, porque estoy en escena desde mucho antes que empiece la obra incluso. Nunca me voy de escena, pero nunca digo nada tampoco. Es como, me parece que una hermosa dicotomía. Es que me parece que es lo más llamativo de la obra. Por lo menos a mí lo que me llamó mucho la atención en la obra es eso. Es como ella quiere a través de su relato dar todo el sentido. El de ella y el de él. Y él está ahí. Y pareciera en el relato de ella en muchos momentos que él no estuviera, ¿sí? Y digamos, más allá de que no conecta con ella, está. Y ella por muchos momentos habla por él, habla por ella, habla por él, habla por los dos, habla por todos. Uh-huh. Y trata de llenar un vacío constantemente que es de ella, no de él. Claro, de y hecho eso tiene es muy llamativo. ese rasgo tragicómico en su constante verborragia, porque aparte como que tiene la necesidad de llenar ese silencio que la rodea. Nada, llega como a ese punto de la tragicomedia sin serlo, que te genera, viste, esa incomodidad que no sabes si... O sea, se notó en el público, por lo menos en el estreno, la incomodidad por reírse, pero las ganas o sea, entendiendo el tinte de comedia que tenía detrás. Y me parece que eso también es como un gran desafío poder llevarlo adelante y sostenerlo en 1 hora y 10 de texto. Sí, la verdad que sí, pues estar básicamente todo que es un monólogo es difícil. Sí. Como también no hablar. A mí y estar, después o sea, es del mucha estreno presencia. me decían, ¿cómo hizo para acordarse toda Total. la letra? Ahí está la cuestión. Aparte, no me la acuerdo. No. ¿Cuántas hojas son el libreto? 27, sí. Claro, o sea, de las cuales son 27. O sea, es como un eterno monólogo. El libreto arranca como, bueno, hay una madre, un hijo, 2 puntos, texto. Sí. De una, No hay de ni una. media didascalia. No, es No hay increíble. nada. Hay como ahí. una en el medio, pero bueno, esto que lo improvisamos que hago... ¡Ah! Claro, para que vean que tiene voz el actor. Claro, No claro, es que no es mudo. que es... No lo es. Es el mudo del zorro. Sigo con la siguiente pregunta, que para mí es muy interesante cuando se hacen este estilo de papeles, que es ¿qué tipo de investigación o búsquedas realizaron justamente para trabajar todo este vínculo tan íntimo y complejo de madre e hijo, pero sobre todo con este tipo de patología? O sea, ¿cómo fue la investigación, el background? Nosotros primero nos contactamos con Maximiliano Mar, director del área de discapacidad de la Municipalidad de Rosario, con quien ya venimos trabajando, como con la obra anterior, para consultarle a ver a quién podíamos llamar. Le comentamos la obra, le comentamos la idea y todo, y entonces él nos dirigió a María Eugenia Álvarez, que es psiquiatra. Y a través de María Eugenia, ella trabajó un tiempo en el hospital o sanatorio neuropático, y ahí fuimos. Nos abrieron las puertas del sanatorio, hablamos con Ana Texido, que es su directora, y con todo el equipo. Entonces, toda la investigación fue en territorio, digamos, claro. ¿no? Esta familia, esta obra es la obra previa a que esta madre y bueno, y el padre, que en esto no aparece en escena, pero Sí, se lo es nombra, omnisciente, digamos, claro, sí. lo vayan a internar a un hospital. Claro. Entonces, nosotros directamente fuimos ahí. Y hablamos con toda la gente del hospital y pudimos recorrerlo y conocerlo. Entonces estuvimos bien in situ, digamos. Entonces toda la investigación fue ahí. De mi parte, muy hablada, porque obviamente yo no conocía familiares, pero sí a través de los profesionales. Y sí, John tuvo la posibilidad de ver, ¿no?, a los pacientes y de poder recorrer. Entonces, me parece a mí, bueno, que lo diga él más, pero digo que el desafío grande de John, al no tener texto, es todo su físico, todo lo que muestra él con su impronta, con su imagen ahí. Sí, totalmente. Una búsqueda muy, muy física, muy corporal, de mucha observación, como bien decía Jessie. A mí particularmente me sirvió mucho transitar el espacio, recorrer esos pabellones, ver a la gente que habita el neuropático en distintas circunstancias y en distintos momentos. Charlar con la gente que los acompaña todo el tiempo. Me surgían preguntas que no me podían responder claramente, porque me surgían preguntas que creo que ninguno podemos responder al respecto. Me quedó cuando le pregunté a la gente del equipo de Ana qué creían ellos, si creían que la persona estaba pensando en algo o estaba en blanco realmente. Y dice, bueno, si pudiésemos saber eso sería claro, como otra historia. Sí.
Pero nada, te lleva a preguntarte un montón de cosas y a preguntar un montón de cosas de qué está pasando en esa cabeza, porque de repente tenés que durante 1 hora y media, que parece que no estás haciendo nada, tenés que hacer un montón de cosas. Pero que ninguna tiene que destacar o que llamar la atención, porque tiene que denotar cotidianeidad. Claro. Y también era muy, necesario poner de alguna manera un nombre a lo que esta persona tiene, ¿no? Un diagnóstico, si se quiere, porque el libreto no lo tiene. Entonces, para que él también pudiera encuadrar su personaje, era necesario. Entonces, a través de los profesionales que habían leído la obra y que le íbamos contando, nos fueron llevando a una especie de diagnóstico a la cual John también se podía agarrar con toda la licencia poética que tiene la obra, ¿no? No vamos a decir que es exactamente muy taxativa la situación, o sea, no es exactamente como tendría una persona que realmente tiene esa enfermedad, pero sí llegamos ahí como un acuerdo para ponerle un nombre y para que él también se sienta como, bueno, listo, o sea, esto es lo que tengo y por acá voy. Otra cosa que vale la pena contar es que tuvimos la oportunidad de hacer la sesión de fotos en el lugar, y fotos que aquellos que están viendo escuchando este podcast en YouTube lo están viendo ahora, y creo que se refleja porque John en particular, que tenía que hacer de este muchacho con esta problemática a la cual no le pusimos un nombre, pero sí averiguamos un poco para ver los rasgos, tenía que poder verse reflejado, y creo que se ha logrado. No sé qué sentís vos. Sí, a mí me parece que, bueno, el día del estreno se lo dije antes del estreno a Jessie, de lo nervioso que yo estaba y de lo delgada que era la línea entre hacer algo más o menos digno y un papelón en la propuesta que tenía que llevar adelante, y estaba muy nervioso por eso, la verdad, muy, pero sucedió algo, bueno, que la magia del teatro, que cuando el personaje te atraviesa y sumado a la adrenalina y al entorno que se genera para que eso también suceda y fluya, creo que pude prestarle cuerpo casi de manera involuntaria, te diré. Y eso es lo que me dejó tranquilo y lo que después de la función estaba tranquilo. De hecho, no corrí a preguntar a nadie, che, ¿cómo lo viste? Me fui a lavar la cara. Estaba como tranquilo con lo que había pasado. Buenísimo. Realmente. Si la madre pudiera hablarles a ustedes, ahora, ¿no? En plan actores, ¿qué creen que le dirían? Y también, ¿qué le respondería el hijo, a su vez? No sé quién quiere arrancar primero. Yo creo, pues sí, yo que soy la madre, a ver, creo que tengo más claro qué preguntaría o qué nos diría. Yo creo que no preguntaría nada a ella, simplemente diría quiénes son ustedes para meterse en nuestra familia. Para opinar o para mostrar esto que... Porque hay algo muy claro en la obra, que es que ella no quiere que nadie sepa lo que el hijo tiene. Ella quiere que él salga de ahí, que sane. Ella cree que hay esperanza, cree que hay tiempo y a la vez sabe que no lo hay. Claro, de hecho puede ser que tampoco lo acepta, o sea, va probando. Yo vi la obra, era como que no terminaba de aceptar como la realidad, ¿no? Que de hecho hay varios textos que lo dicen, nada, como que no acepta que... No, y se poco culpa, fingir demencia, ¿no? Y se culpa y cree que hay cosas que debería haber visto y no vio, o que no quiso ver. También ella se culpa mucho de no haber hablado a tiempo, de no haber dicho a tiempo. Es una persona que necesita decir mucho porque por mucho tiempo estuvo callada. De hecho, esto, bueno, spoiler, los que no vieron la obra salten. A mí me mató la parte que ella dice de los libros, que cuenta que él se pasaba horas y que ella plantea como que no lo vi ahí, como que... Sí. En realidad ella dice, ya de ahí te ibas, y como que lo interpreta de que no se dio cuenta como, no sé, un indicio de lo que iba a terminar siendo el hijo, Sí. como es muy loco. Por eso, para mí, ella diría eso, como diciendo, ¿quiénes son ustedes para meterse en nuestra familia? No sé. Sí, totalmente. Totalmente yo creo que me sentiría hasta amenazado por estar queriendo representar lo que es su hijo en su realidad y lo que para ella representa. La obra habla de despedidas y memorias, pero también tiene toda una ternura que la envuelve. Entonces, ¿cómo se vive desde el escenario esa mezcla de emociones y más que nada, porque debe ser difícil de sostener, cómo lo manejan? Para mí es muy difícil porque me siento muy atravesado por muchas de las cosas que dice. Porque imagínate que en toda esa ausencia de palabras que hay en mí,
yo tengo toda la información que ella va volcando en el escenario y en el medio, más allá de que uno está concentrado y todo, sabe qué es lo que viene y va construyendo también el relato en su cabeza y la imagen de todo eso que se está como recreando para poder llegar como a esa mística y a generarle eso al espectador, como que vos, que es el ejercicio de vivirlo realmente. Entonces es muy difícil porque me gustaría por ahí expresar algunas cosas, o sí que haría quizás me tomaría algunas pequeñas licencias, que bueno, que no están planteadas por supuesto por el escritor de la obra, y que por eso uno no la abre porque se atañe al libreto. Pero sí me pasa como me pasó el otro día en el estreno, que en un momento grité, que nunca había gritado, pero bueno, era la necesidad de lo que estaba pasando y lo que me estaba generando la presión de escucharla en el estado en el que la escuchaba. Entonces, nada, fue una cuestión de liberación, y creo que ahí se puede ver esto que preguntas, de las emociones y cómo las vas transitando y cómo las vas sintiendo. Sí, en mi caso cada texto tiene esa impronta de emoción que ya está muy milimétricamente pensada, pero a la vez estás permeable a todo lo que está sucediendo, a cómo estás vos en ese momento también. Entonces cuando yo vi que él le estaba afectando lo que yo estaba diciendo más que en algún ensayo, y yo me le acerqué más y le hice más hincapié, porque ahí es donde te juega el actor, digamos, ¿no? O sea, vos ya sabés la emoción que tenés que llevar adelante, pero cuando tu compañero también está proponiendo algo que tal vez es involuntario, o sea, porque se le generó, sostenés eso y lo profundizás porque está bueno, o sea, y ahí es donde la cabeza tiene que funcionar en cuanto a vos sos un profesional. Nos han preguntado mucho, o sea, después, no sé, la gente, el otro día, hoy, hoy en la mañana, hablaba con Maxi justamente por un trabajo que tenemos que hacer, y me dice, bueno, no quiero que pases como por todas esas emociones, pero yo decía, bueno, te grabo el audio porque lo necesitamos para algo, y no, te lo grabo en casa, y dice, pero vas a pasar por todas las emociones, es que no es que a mí me afectan esas emociones, digamos, es un descargue de energía. O sea, sí terminó con poca energía, pero no es que uno se queda mal, angustiado, anclado, porque son emociones del personaje, y ahí está el profesionalismo del actor, digamos. Claro, porque es uno quien la está administrando en ese momento. O sea, son verdaderas porque están surgiendo ahí, y uno las transitó con verdad, pero no son propias, son del personaje. La obra pone en escena el sufrimiento psíquico y todo lo que es la fragilidad emocional. Y lo que les quería preguntar es justamente cómo trabajaron para mostrar ese aspecto de la salud mental, obviamente con respeto y con sensibilidad, evitando encarar estereotipos que siento viéndolo afuera es muy difícil si yo lo tuviera que plantear o dirigir o actuar, porque lo primero que uno tiene en la cabeza es el estereotipo, y lo más fácil. Entonces, ¿por dónde lo llevaron? ¿Cómo lo tomaron? Para mí es importante siempre, en realidad es el estilo de trabajo que tenemos en Euphoria. Esto que te decía, es verdad, o sea, uno tiene que ser verosímil arriba del escenario, tiene que hablar con verdad, tiene que conectar con algo propio, que no es exactamente esto, porque por suerte ninguno de los dos está pasando en este momento por una situación así. O sea, yo no soy madre, punto número 1, no tengo cerca personas con una enfermedad mental, John no las tiene, entonces es como, bueno, uno tiene que poder idear, obviamente, esa parte del personaje, sí, buenísimo, pero después tiene que poder conectar con algo propio. O sea, uno tiene que poder conectar con la propia angustia, con la propia soledad, en mi caso, no sé, con partes de la historia, ¿no? De ella, bueno, uno tiene que poder anclar en alguna cosita. Entonces, cuando vos anclás con algo tuyo de verdad, que no quiere decir que te vayas a quedar pegado ahí, ¿no? Pero es como, bueno, yo tengo que llorar en escena, algo me tiene que emocionar. El texto está muy bien escrito. Entonces, si a mí me emociona la primera vez que yo lo escucho, me tengo que poder emocionar todas las funciones. Y tal vez lo que estoy diciendo a mí me rememora a algo mío también. Y es como ese recuerdo es tal vez melancólico. Y bueno, vamos por ahí. Pero no dejo de ser el personaje. Entonces es como, si uno trabaja con esa verdad, como constantemente metida entre el personaje y vos, me parece que es sencillo. O sea, en ese sentido. No sé él porque no tiene texto. Claro, totalmente. En particular, en mi caso, bueno, nada, hay un gran trabajo de dirección también de Jessie, un trabajo compartido que lo hacemos incluso con Lean también, y que lo debatimos mucho. Hemos tenido largas horas de charla en la primera hora de ensayo, justamente
charlando y poniendo sobre la mesa estas cuestiones y cómo le interpretaba uno, para dónde queríamos que se dispare la sensación, el sentimiento en la persona, para saber cómo también nosotros tomarlo y desde dónde encararlo. Entonces yo creo que se basó en eso, en mucha charla, en mucho debate, en mucho análisis y en mucha buscar información. Y me parece que lo importante del personaje de John es que el estereotipo puede ser lo que se ve, ¿no? Lo físico. Eso podría haber caído en un estereotipo. Digamos, esta cuestión de observar mucho es tratar de tomar los rasgos generales de una persona que tiene alguna enfermedad mental severa, porque este personaje la tiene bastante severa, ¿no? Entonces, tomar algunos rasgos, que él los haga propios en su cuerpo, con sus capacidades, en sus posibilidades de su cuerpo, y a la vez hay muchos fragmentos, partes de la obra, donde lo que se muestra es el interior. Y al mostrarse el interior, la emoción real es la emoción de una persona. O sea, no ahí, si nosotros no estereotipamos primero, no se va a generar estereotipo en el personaje. O sea, a eso voy de vuelta con lo de la verdad, ¿no? Si el actor toma, que es una persona que tiene una emoción y punto, no está atravesada por otra cosa más que por lo que le está sucediendo en aquí y ahora, es su verdad. Entonces lo tomamos desde ahí y desde ahí no se estereotipa nada, porque es la verdad de ese personaje y de ese actor. Y ya está. Sí, de hecho, cuando la fui a ver, me llevé mucho eso, que dije, no, mira, no está nada estereotipado, es todo muy real, o sea, realmente era como, bueno, tenés una enfermedad mental, pero se podía como pensar que estaba actuando. Bueno, pero pasaba lo mismo, digamos, en las otras obras, ¿no? Sí, como si pasara también, o sea, en ningún momento era como este estereotipo, sino que era bastante real, que digo, tampoco tengo gente cercana con enfermedad mental, pero se agradece igualmente no estereotipar, porque también termina siendo una burla y terminás como... Sí, yo creo que ahí también hay un gran trabajo de cuando uno empieza a encontrar esos rasgos, dejar de poner el foco en eso. Exacto. Claro, no, bueno. Porque si seguís poniendo el foco en eso, ahí es cuando caes en el cliché de la repetición y el abuso. Creo que es eso, es como trabajarlo y hacer ese trabajo mental hasta que lo encontraste, y una vez que lo encontraste, dejarlo ir y que quede como un recurso. Sí. Porque una cosa es estereotipar para encasillar y otra es utilizar esa herramienta para sacar aquellos rasgos que a mí me van a servir para mostrar lo que quiero mostrar, que es lo que hemos hecho acá. Empezamos a ensayar hace muchos meses, a principio de año, y creo que 4 o 5 ensayos de los primeros fue solamente sentarse, leer el texto y hablar. Sí. Porque jamás vamos a querer caer en esta estereotipación que lo único que sirve es para no visibilizar nada. Sí, segrega. Exacto. Bueno, la salud mental obviamente atraviesa a los personajes, pero también al público. Entonces, les quería preguntar... Ustedes, ¿no? Con esta propuesta, ¿qué esperan que despierte la obra en quienes atraviesan estas situaciones similares o acompañan en el proceso de alguien? Para mí primero es empatía, digamos, que ellos ¿no? Que si ven que no es una estereotipación, la empatía se genera automáticamente, o sea, es como vos de hecho, una de las psiquiatras que fue lo del estreno nos decía eso, los vi, dice, vi a mis pacientes, vi a sus familias, los vi. Entonces cuando ella te dice eso, vos relajás, porque vos decís, listo, perfecto, si ella ve lo que ve todos los días hace tantos años en la obra, es que estás haciendo algo bien. Entonces de la gente que trabaja con esto, o que sufre, o que tiene familia, o lo que sea, eso, que se pueda sentir como un espejo desde la verdad de lo que sucede, ¿no? Entonces que pueda verse reflejado y que pueda descargar también ahí. Sí, de hecho esa es la frase final con la que cerramos los episodios siempre, de que nada, se invita a la gente al teatro por eso, porque el arte refleja y nada, es que sí. Y hace reflexionar también, ¿no? Es que para mí sí, y después del resto de la gente que pueda ver la verdad detrás, porque sí me parece que la salud mental está muy estereotipada, está muy, sí, es muy tabú. Hay mucha cosa con los hospitales, hay mucha cosa con la temática, hay mucha cosa con los profesionales, hay como una distancia muy grande desde el desconocimiento. Entonces, si se puede saber de verdad el sufrimiento de atrás, por ejemplo en esta mamá y en esta familia, ella en un momento dice, nosotros no damos más, o sea, pero no nos damos más con vos, no damos más con toda la situación que esto genera. Entonces hay que ponerle un freno, hay que ponerle una resolución que no se sabe si va a ser o no, pero que es la que encuentran. Entonces, me parece que en la persona que no lo atraviesa, primero es eso, y segundo, entender que todos podemos estar ahí. Que no es algo que a mí no me toca hoy, no me va a tocar nunca. Porque la salud mental en esta obra está llevada a un extremo. Claro, la salud mental también es ansiedad.
también es Sí, angustia. y más en estas épocas donde es como todo más aceleración, todo más inmediato, como que... Totalmente, justamente por eso creo que la obra, Viene el más momento allá justo. de eso, y suponte que para personas que a lo mejor no tienen el ejercicio de entrar tan fácil con la historia o de ver teatro y entonces pueden llegar como a ese lugar más fácil, creo que igualmente es una invitación a frenar un minuto y a pensar profundamente en algo que te dispara, que no sabes bien hacia dónde. Claro. Pero creo que es eso, que nada, me pasó la semana pasada también de que entre los temas de análisis que yo estaba escuchando nada más, no participaba entre la gente que había ido a ver la obra, aparte de hablar de la salud mental, del laburo de tener la responsabilidad de tener todo ese texto y acordarse y llevar los momentos y que el otro está ahí mirándote, se pusieron como a profundizar en el hecho de hacer teatro autogestivo y la cantidad de personas que veían con las remeras de la compañía y trabajando, digo, como que los invitó a hacer un parate y analizar un montón de cosas a raíz de eso. Sí, la obra nosotros la apuesta la pensamos también así, la pensamos lo más inmersiva posible. Ah, porque vale aclarar de que es 360, entonces Sí. nada para tener en cuenta. Entonces es importante eso porque queríamos realmente que se sientan parte de todo el hecho artístico. De hecho, digamos, lo primero que se dice en off es desconecten de todo y conéctense con el arte. O sea, el vivir el acá y ahora, que nosotros lo tenemos como premisa, como actores, es para todos en algún momento. Frenar y vivir y poder ver más allá, como dice John, ¿no? No solamente escuchar una letra y ver un personaje. Ver todo, ver los detalles. Hay muchos detalles en la obra, por ejemplo. Yo sé que no toda la gente se pone a verlo, pero tal vez alguien lo vio. Y ahí hay un detalle y te detuviste a ver ese detalle. Y perfecto. Y bueno, con mirada al futuro. Al principio dije que en octubre hay una función adaptada a en el Teatro de la Comedia acá de Rosario. ¿Y qué significa para usted que esta obra se presente en un espacio, en un espacio tan grande y con ese formato? Sí, primero estaría bueno aclarar qué es una función adaptada. Sí. Ah, totalmente. Sí, es la función adaptada, inclusiva también se le puede decir, bueno, tiene muchos nombres, no sé cuál van a decidir usar, es que la obra esté a su vez, digamos, a la par, con lengua de señas y audiodescripción. La lengua de señas para todas las personas que tienen discapacidad auditiva y la audiodescripción para todas las personas que tienen discapacidad visual. Entonces se hace esa adaptación de la obra, que es en simultáneo, o sea, suceden las tres cosas a la vez, la obra y esas dos adaptaciones, de la mano del área de discapacidad de la municipalidad y del círculo de sordos, que van sus intérpretes y hacen lo que pueden con esta mujer. Harán lo que puedan con esta mujer. Que cabe destacar que es un trabajo en conjunto que se Sí. hizo con ellos ya el año pasado también. Sí, en la con función de obra Como si pasara. de Como si pasara un tren. Sí. Y que dio mucho que hablar también, es algo que no se hacía añares en Sí. Rosario. 18 o 20 años por lo menos que las personas sordas no tenían una obra en su lengua. Respondiendo a la pregunta, nada, para nosotros representa una gran responsabilidad, es un gran trabajo articulado que tenemos que hacer con el círculo de sordos, tratar de que les llegue la misma emoción, esa de la que hablabas, que esa misma emoción le llegue a todas las personas por igual. Me parece que ese es el desafío que tenemos por delante en la función de la comedia y que le vamos a meter todo el amor y el corazón como siempre para dar con el objetivo. Sí, y en el caso de los ciegos, que la audiodescripción no contamine tampoco el texto. Porque si algo nos decían ellos era de que la experiencia de imaginar lo que están escuchando es parte muy, muy importante. Y que no hay que subestimar tampoco a aquellas personas que no pueden ver, porque ven de otra manera. Tal cual. Así que bueno, ya estamos empezando con la audiodescripción, que es lo que más trabajo nos va a llevar, porque después las chicas, ahí están las intérpretes, ellas ven la obra, la ven varias veces, o sea, la van a ver en vivo y después la ven grabada y interpretan también la emoción ellas con la lengua de señas. Entonces es mucho el trabajo de que estén ahí, que ellas van enseñando y listo. Ahora la audiodescripción tiene que estar como justa, como para dar toda la información que la persona con discapacidad visual necesita, pero a la vez, como decía Lean, que no interfiera en toda la emotividad o la emoción de la obra de ese momento. Así que ya estamos empezando a trabajar porque es lo más complejo. Bueno, muchas gracias John, muchas gracias Jessy por sumarse a esta entrevista. Le deseo mucha mer
Y la verdad que van como un montón el proyecto y nada, y sobre todo el tema que trata y más en estos momentos y para que la salud mental deje de ser bastante tabú. Así que les quería agradecer. Si quieren cerrar con algo ustedes, y son más que bienvenidos siempre acá al podcast. No, gracias a vos, gracias Lean por esta charla. Gracias a ustedes. Y nada, invítenos más seguido. Sí, decir que nos queda una función. Que este viernes, hoy es jueves, ¿verdad? Mañana hay función, pero está totalmente agotada. Pero, ya supongo que debe haber estado salido en redes. Sí. Gracias. El 26 va a haber una función más que está agregada justamente porque esta función se agotó muy rápido. Y entonces hay gente que quedó afuera. Así que nada, que nos puedan ir a ver, que se tomen el tiempo de bajar y de las revoluciones de la vida y acercarse al teatro. Y si no, los esperamos todos en octubre. Por cualquier cosa, ¿en qué sala? Estamos en la sala La Escalera, 9 de julio 324 a las 21 horas del viernes 26, porque ya el 12 no hay Exacto. función. No hay entradas, para la función. En Nacido para Verte Sonreír nos recuerda que incluso en una despedida, lo más importante es la presencia. Que un gesto mínimo pueda sostenerlo todo y que a veces lo único que queda es esa sonrisa que hemos compartido. Como espectadores nos conmovemos porque, nos reconocemos en esos personajes y todos hemos amado o sentido el miedo de perder a alguien y a la vez todos buscamos en el fondo lo mismo, ver sonreír a todas esas personas que queremos y amamos. Gracias por acompañarnos en este episodio y los esperamos en octubre en el Teatro La Comedia o el 26 de septiembre en La Escalera, como dijeron los chicos, para volver a encontrarnos con esta obra que nos invita a mirar de frente el amor y la despedida. Esto fue todo por este episodio. Gracias por escucharnos y nos vemos la próxima en otra cenita por función. Y recuerden ver más teatro, que el arte siempre sana, refleja y hace reflexionar, como dijo la argentina y genia de Marta Minujín, arte, arte, arte. Besos, descansen y viva la vida. Cenita por función. Conducción y guión, Irina Petrisac. Edición, Leandro Blanco. Diseño gráfico, Lisandro Vergallo. El podcast sobre teatro de Euforia Producciones.